vamos a decir, Señor Jesús, háblanos, Dios. Háblanos de una manera especial, Señor, que hoy pueda sentir tu presencia. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Amén. Un aplauso para Dios. Más fuerte. Dios ha sido muy bueno. Amén. Demasiado. Bueno, hoy Dios me sorprendió. No sé, Dios a mi papá le colocó en el corazón que yo tenía que dar la palabra, entonces pues yo hago caso. Yo me hago el rogar. A mí me encanta dar la palabra porque en ella siento paz, alegría. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra, a mí me dan ganas de llorar a veces y decir gracias, Señor, porque eres muy bueno. Hoy el título de la palabra se llama así. Escuchen, bájate del trono. ¿Cómo se llama? Bájate del trono. Solo hay un lugar para un rey en tu corazón. ¿Solo hay lugar para quién? Para un rey en tu corazón. Entonces, vamos a ir a Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Sí, leamos la Reina Valera 1960. Gracias. Para que todos estemos aquí en común acuerdo. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Siguiente. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. ¿Cuántos habían leído este versículo? ¿Cuántos habían notado esta bendición que Dios trae hoy? Así que cierra tus ojos y Señor, háblame. Háblame, papá, que no sea yo en mis fuerzas, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y que ellos sean pudiendo aprender de tu palabra hoy. Hoy no vengo a hablarles del diablo, hoy no vengo tampoco a hablarles del mundo, hoy vengo a hablarles del enemigo más peligroso que todos traemos aquí a este culto hoy. Y es nuestro propio yo. Ese es el enemigo número uno que ataca ¿qué? Nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a vivir y aprender cosas decimos, yo me la sé, yo puedo, yo no necesito ayuda de nadie, yo soy el macho alfa, Germán es el man? Sí, yo no necesito a nadie más. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos enseña que Él quiere reinar en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor reine en nuestra vida? Entonces, en el trono no pueden haber dos personas. En el trono no puede estar Dios y mi yo. Porque no está bien. Le estamos quitando el lugar que le pertenece a quién? A Dios. Amén. Y hoy el Señor nos hace esta invitación. Baja del trono porque solo hay lugar para un rey en tu vida. Solo hay un lugar para un rey. Y vamos a seguir hablando. Hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Quién gobierna realmente tu vida, iglesia? Pregúntese. No te estoy diciendo, no quién dices que la gobierna, sino quién gobierna. Amén. Sino quién toma las decisiones cuando nadie te está mirando. ¿Quién toma las decisiones cuando nadie te está mirando, iglesia? Porque una cosa es llamar a Jesús Señor. ¿Cuánto le hemos dicho Señor Jesús? ¿Y sabemos la implicación de decirle Señor a alguien? Es porque yo sé que Él está sobre mí y que de Él depende mi vida. Cuando yo le digo Señor, Padre, Padre Celestial, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy mi corazón.
te necesito. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Estoy permitiendo a Él de que Él tome ese trono de mi vida. Amén. ¿Cuántos tenemos ese trono lleno de orgullo, de altivez, lleno de yo, lleno de que yo puedo con todo? Y se nos olvida que ese trono le pertenece a Dios y que el que tiene que tomar las decisiones por mí, ¿quién es? Dios. Amén. Porque una cosa es llamar a Jesús Señor con nuestros labios. Yo puedo decirlo, Señor. Y otra muy distinta es permitirle que el Señor tome nuestras decisiones. Cuando yo me levanto y ¿qué es lo primero que hago, iglesia? Pónganse a pensar. ¿Qué hago de primero? ¿Y qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer antes de mover una pierna? Y que no me levante con la izquierda, sino con la derecha. Es que Señor, hoy va a ser un buen día. La derecha. No, esos son agüeros, ¿no? Eso en los cristianos no existe. Te levantes con la izquierda, con la derecha, Dios va a estar contigo. Porque somos hijos de Dios. Pero para que Dios esté contigo, lo primero que tenemos que hacer no es levantarnos con la derecha ni con la izquierda, es buscar la presencia de Dios. Y cuando buscamos la presencia de Dios, nos va a ir bien en el día. Pero si no buscamos la presencia de Dios, baila. Nos va a ir pésimamente. Y vamos a decir, ¿y Dios por qué no está conmigo si yo he sido... Y tú me buscas de mañana, y tú me buscas, y todos cometemos ese error. Aquí ninguno es santo. Sí, aquí ninguno es perfecto. Queremos ser santos, queremos llegar a la plenitud de la perfección, queremos estar cerca de Jesús, pero para ello necesitamos a tener hábitos buenos. ¿Cuántos tienen hábitos buenos? Hábitos. Y un hábito de esos es orar. Yo admiro mucho a las guerreras. Yo las conocí cuando yo estaba en mis quimios. En mis quimios yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir allá y mi mamá colocaba el celular. Y yo iba ahí en el carro y escúchela así, guerrera, y oramos por Fabiancito para que hoy, Señor, sea y que solo sea como un suero en su cuerpo y que yo... Y yo los escuchaba, ustedes creen que no, no. Yo ahí medio mareado, medio dormido, comiendo avena, era lo único como que me calmaba. Iba, pero la oración que hacían era de bendición para mí. Así que lo que tú hagas, la oración que hagas por alguien es de bendición para esa persona. ¿Cuántos hemos orado por el vecino de la cuadra, por el amigo que no conoce de Dios? Tenemos que hacerlo. Decir, este señor va a llegar al grupo familiar. Este señor va a llegar a la iglesia. Este señor va a conocer de Jesús. Su primer lugar va a ser Jesús. El quien va a ocupar el trono de su corazón, ¿quién es? Jesús. Amén. Entonces, vivimos en una generación donde todo gira alrededor del yo. Yo quiero, yo siento, yo pienso, yo decido. ¿Cuánto nos pasa? Yo puedo. Las redes sociales nos enseñan a buscar reconocimiento. Uy, ese es bueno. Uy, si yo hago esto, yo fui. Ah, el que conocen es a mí. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, porque el que tiene que conocer es a Jesús. Cuando tú hagas algo, un testimonio, hagas una palabra, que al que vean y reconozcan sea a Jesús, no a ti. Porque Jesús es el centro de tu vida, el centro de nuestras vidas, amén. O sea, este mundo nos quiere hacer creer que nosotros nos merecemos todo. El mundo nos enseña que el éxito consiste en que todos hablen de nosotros. ¿A cuánto le gusta que hablen de ustedes? Uy, sí que es... Pero no mal, ¿cierto? Sí, nada malo porque no me gusta que hablen mal. Me gusta que hablen ¿qué? Bien, bonito. Pero cuando llega alguien y habla mal de nosotros, ¿de qué? Uy, no, esta vieja. Uy, no, esta vez sí. Uy, no, yo no la aguanto. ¿Sí? Empezamos
nos empiezan a tocar nuestro ego. Nosotros no creemos que tenemos errores, nos creemos perfectos. Yo soy el mejor en lo que hago. Y diga a alguien lo contrario, yo manejé bien. El que pitó la culpa fue de él, mía no. Él fue. Y el Señor hoy te dice, no Señor, baja la guardia. Amén. Señor te dice hoy, Jesús nunca dijo, síguete a ti mismo. Jesús dijo, síguete a ti mismo. No, nunca dijo, haz siempre lo que tu corazón te diga. ¿Dijo el Señor? No, nunca dijo. Nunca dijo, busca primero tu felicidad. Jesús dijo algo que parece imposible para la naturaleza humana. Niéguese a sí mismo. Que es negarse a sí mismo. Y es lo que quiero estudiar hoy. Y esa frase sigue siendo uno de los mayores desafíos del cristianismo, ¿sí sabían? Porque todo cristiano que se respete y que verdaderamente sea un hijo de Dios se niega a sí mismo. Deja el orgullo fuera y sigue a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces, porque el problema más grave del creyente muchas veces no es el diablo, eres tú o soy yo. Somos nosotros. ¿Quién le da permiso al diablo de hacer algo? Y nuestro yo es el que toma esa decisión. El diablo sí es malo, eso sí déjenlo allá, ese es re malo y re malo. Y él aprovecha cuando tu orgullo y tu yo abren esa puerta. Ustedes imagínense en el cielo hermoso y bonito y todos los ángeles, habían serafines, habían arcángeles, habían ángeles. Y entre los serafines había uno que se llamaba ¿cómo? Lucifer. ¿Sí? Luzbel. Y ese Lucifer era uno de los que ¿qué? Cantaba y tocaba ¿qué? El arpa. Y en ese momento la maldad ya existía. Y la maldad llegó a él. Y él se corrompió por su orgullo. Y eso es lo que el ser humano siempre ha tenido y el problema que siempre ha tenido. Que el orgullo nos hace alejarnos ¿de quién? De Dios. Tengan mucho cuidado, porque el orgullo nos puede condenar. Amén. Entonces, voy a leerles una historia. Cuenta una historia que un rey tenía un hermoso salón con un gran trono de oro. Pongan atención. Un día decidió adoptar a un joven para convertirlo en príncipe. Le dio las mejores ropas, le dio la comida, le dio un palacio, le dio una familia, pero le puso una sola condición. Nunca te sientes en mi trono. ¿Qué le dijo? Nunca te sientes en mi trono. Al principio fue fácil, pero con el paso del tiempo el muchacho comenzó a pensar, ¿por qué no puedo sentarme? Después de todo vivo aquí, ya hago parte del reino. Solo será un momento. Un día entró cuando el rey no estaba, sigilosamente, y se sentó en el trono. En ese instante entró el rey. Imagínense en esa cena. Él llegó, se sentó, entró el rey y lo miró. Yo creo que hizo una cara chino de, oh Dios mío, ¿y ahora? El problema no era que el muchacho se hubiera sentado. El problema era que estaba ocupando un lugar que nunca le pertenecía. Eso mismo ocurre con nosotros. El único que debe gobernar nuestra vida es Jesucristo. Pero muchas veces el que está sentado en el trono sigue siendo nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro ego. Y mientras el yo permanezca en el trono, Cristo no reinará plenamente en nosotros. ¿Lo entendimos? Démosle lugar a Dios. No se lo quitemos, porque eso va a traer problemas para nosotros. El problema no es que Cristo no quiera gobernarte, iglesia. El problema es que muchas veces no queremos bajarnos del trono. Yo no me quiero bajar. Yo sé manejar a mis hijos. ¿Por qué Dios me va a enseñar cómo ser papá? Yo sé manejar mi empresa. ¿Por qué tengo que darle el 10% a Dios?
Yo sé manejar mi vida. ¿Por qué tengo que casarme solo con una mujer si quiero tener 4? Yo sé hacer lo que yo quiera. ¿Por qué él tiene que venir aquí y darme órdenes? Y eso es lo que mucha gente viene y dice. ¿Por qué tengo que dejar de tomar si yo quiero disfrutar mi vida? ¿Por qué yo tengo que dejar la fornicación si yo quiero disfrutar? No le estamos dando el lugar que se merece Dios. Si todavía no has podido dejar algo es porque no le has dado lugar ¿a quién? A Dios, el que se merece. Amén. Negarse a sí mismo es renunciar al gobierno de nuestra vida. Eso es lo más difícil. Ya no vas a gobernar tú. ¿Quién va a gobernar en tu vida? Dios, Jesús. Jesús va a gobernar tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, no estaba diciendo, deja de existir. Ni estaba diciendo, pierde tu personalidad. No, la palabra negarse significa renunciar a nuestros propios derechos para someternos voluntariamente ¿a quién? A Cristo. Renuncio a lo que yo me merezco y pertenezco ¿a quién? A Dios, porque Él me va a dar todo lo que yo merezco. Pero yo primero tengo que aferrarme ¿a quién? A Jesús. Si yo me aferro a Jesús, Jesús va a hacer lo demás. Pero si yo digo, no, todo lo que he conseguido hasta el día de hoy es porque yo lo he trabajado. Y sí, tú eres el que ha salido a trabajar y todo. Pero ¿quién te ha dado la salud para hacerlo? ¿Quién te ha dado el talento, la inteligencia? ¿Quién te dio un cerebrito? ¿Sí? ¿Quién te ha dado todo? Dios. Entonces, ¿a quién hay que darle gracias? A Dios. Amén. Entonces, es importante entenderlo. El ejemplo más claro es Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? ¿Cuántos lo han leído? Pedro era apasionado, amaba profundamente ¿a quién? A Jesús. Pero había algo que todavía dominaba su corazón. Confiaba demasiado en sí mismo. Mucho. Hasta el momento, ¿sí se acuerdan cuando le cortó la oreja al man? Ese era uno de esos berracos. Ustedes no se van a llevar a mi Mesías. ¡Yácala! ¡Pum! Y yo creo que salía el chorrito así, así. Y Jesús dijo, no, esperen un momento. Épico. Cogió con la mano y cuando salió la oreja. Eso fue algo épico. Algo tremendo. Que uno dice, wow, qué belleza, qué milagro. Pero no vemos a más profundidad como Pedro. Él se creía a sí mismo una persona que podía hacer lo que, todo. Porque su corazón estaba dominado por su qué, su orgullo, su yo. Confiaba demasiado en sí mismo. Cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro respondió con seguridad. Mateo 26:33, leamos, Mateo 26:33, ¿qué dice? Con seguridad, ¿qué dijo? Respondiendo dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, todos te pueden fallar, pero yo no, Señor. Eso no era fe, eso era orgullo. Muchas de las veces decimos, esa hermanita sí se fue de la iglesia, yo nunca me iré de la iglesia, yo soy una berraca. Si a mí me pasa lo que le pasó al hermano, a mí no me mueven. Yo tengo una fe poderosa. Yo creo que yo soy fuerte. Y eso ya no es fe, eso es orgullo. Porque la fe es humilde, la fe es sencilla. La fe no es de decir yo soy el más espiritual aquí. La fe es decir, sin Dios yo no sería el más espiritual aquí. Si Dios no estuviera en mi vida, si no ocupara el trono, yo no sería nadie en este lugar. Yo no sería Fabián, el que ama a Dios y adora a Dios. Yo solo sería otro más por ahí. Porque si yo no le doy el lugar que le pertenece a Dios, yo no soy nada. Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra? Una criada le preguntó, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y Pedro respondió, no lo conozco. Después de andar con Jesús, después de comer con Jesús, después de vivir con Jesús, después de cortarle la oreja a un man, ahí sí dijo que no lo conozco.
¿Y cuánto de nosotros nos pasa? Que decimos, no te conozco, no sé quién es ese Jesús. No, no, vecina, sí, esos cristianos, esos que por allá cantan aleluya, sí. No, yo no voy a esa iglesia, esos son todos aburridos. Y resulta que tú eres la que, y danza. No lo expresas públicamente. Tu yo no lo deja, el orgullo no te deja. ¿Y eso está mal, iglesia? ¿Creen que está mal? Muy mal. Porque no estamos viviendo una vida conforme lo que Jesús quiere. Amén. El mismo hombre que prometió morir por Jesús, que dijo, yo no te fallaré, Señor. Ahora juraba que nunca lo había, ¿qué? ¿Por qué? Porque quien confía en su propia fuerza terminará descubriendo sus límites. Todo el que confía en su propia fuerza tiene límites. ¿Cuánto lo creen? Porque nuestra fe humana tiene un límite. Cuando ya sentimos miedo y temor, corremos como gallinas y cacaraqueamos. Ahí sí somos gallinas, de verdad. Pero cuando estamos con Dios, pasemos cualquier prueba, cualquier cáncer, cualquier enfermedad, tú vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Porque tu fe está puesta en Él. Y no vas a dudar ni por un segundito de que Dios va a hacer algo. Que algo va a suceder. Como Abraham dijo, ven, entrégame a tu hijo. Y él sabía que en cualquier momento algo iba a pasar. Lo iba a devolver la vida. Iba a ser un milagro. O lo iba a detener como pasó. Pero él confiaba de que Dios proveería el cordero. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante darle lugar ¿a quién? A Jesús en nuestro corazón. Amén. Porque nuestra fe humana, nuestro orgullo tiene un límite. Pero después de encontrar a otro Pedro en Hechos 2, vamos a Hechos 2, vamos a Hechos 2, vamos a ver otro Pedro, ¿qué pasó? Este Pedro no habla desde el orgullo, habla lleno del Espíritu Santo, amén. Para que lo lean en sus casas, porque si no, no alcanza. Y vean cómo Pedro habla de una manera diferente, sin orgullo, porque él entendió que quien manejaba su vida, ¿quién era? Señor Jesús. Después, él predicó a muchas personas y conocieron de Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque él ya no dependía de su conocimiento. Él no dependía de lo que él sabía, sino dependía del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en una vida, ¿qué pasa? Transforma y convence de pecado a las personas. ¿Cuánto lo creen? En ese momento que negó a Jesús y que hizo algo malo, él se arrepintió. Y murió el Pedro autosuficiente. ¿Cuántos aquí somos autosuficientes? No, desde que conocemos a Cristo necesitamos a Dios. Necesitamos. Así tú te la sepas toda, tengas el dinero, todo el dinero del mundo, tengas todo lo que puede un hombre querer, siempre va a tener ese vacío. ¿No ven cómo esos cantantes o como esos jugadores de fútbol que entregan su vida a Cristo? Lo tienen todo, pero en un momento a otro sienten el vacío en su corazón y dicen, me hace falta algo. ¿Y ese alguien quién es? Jesús. Y cuando entra Jesús, ahí sí estamos completitos. No es solo una mujer. No diga, no, es que me hace falta alguien, tengo que casarme. Porque sí, hace falta. Pero más que tener una mujer, más que tener una costillita, ¿qué pasaba con Adán y Eva? Adán y Eva vivían los dos en el paraíso. Vio Dios que Adán se sentía solo y creó todas las bestias del campo. Y dijo, no, ninguna de las bestias del campo lo hace feliz. Ningún perrito, ninguna mascota, ningún león, nada. Nada lo hace feliz. Necesito hacerle ayuda idónea. ¿Y le hizo a quién? A Eva. Pero así estuviera Adán y Eva juntos, necesitaban la presencia ¿de quién? De Dios en ese lugar. Y así estamos, ¿qué?
completicos. Pero recuerden, el enemigo va a venir, no sé en qué forma o en qué aspecto, va a venir a querer quitarte esa comunión. Como lo hizo Satanás con Eva. Le dijo, ven y come del fruto. Está delicioso. Vas a ser como Dios. ¿Y tocó qué? Su orgullo. Y ella dijo, sí, yo quiero ser como Dios. Y lo comió y se sintió pecadora, se sintió mal. Se sintió horrible y dijo, no, yo sola no quiero sentirme horrible. Tome, Adán. Siéntese horrible conmigo. Pero yo solita no. Y paila. El otro hizo caso, porque toda debilidad de un hombre es su mujer. ¿Sí? Entonces es importante entender cómo entra el pecado en nuestra vida. Por el orgullo. Por querer ser como ¿quién? Como Dios. Y muchas de las veces nos pasa. Amén, iglesia. En Lucas 22:42, ¿qué dice? Vamos, Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Adán, ¿qué dijo? Que se haga mi voluntad. Yo quiero tomar de ese fruto. Adán dijo eso. ¿Y Jesús qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué contraste vemos ahí? ¿Qué diferencia vemos ahí? Que uno sí le dio lugar a Dios y el otro ¿qué? El otro no. El otro antes se quiso esconder. Porque dijo, uy, me pilla. Y yo me siento desnudo. El primer Adán quiso ser como Dios y trajo muerte. Tú nunca quieras ser como Dios. Dios tiene su lugar. Y tú el tuyo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, no somos dioses. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? El último Adán, Cristo, se humilló hasta la muerte y trajo ¿qué? Vida. Voy a leerles una historia de un violín desafinado. O de una guitarra desafinada. Hoy sí sonó bien. Hoy estuvo bien porque la afinamos. Dice, un famoso guitarrista tenía un instrumento de enorme valor. ¿Valía qué? Mucho. Antes de cada concierto dedicaba varios minutos a afinarlo. Un joven le preguntó, ¿por qué pierdes tanto tiempo afinándolo? Usted es un maestro. El músico respondió, porque si la guitarra no está sometida a la mano del músico, por muy costosa que sea, solo producirá ruido. Tú te puedes comprar una Fender de 12 millones, 20 millones. Oh, es que me compré una guitarrota y la sé tocar. Y solo la levanto. Mire cómo la toco. Soy un gran músico. Pero esa no es la cualidad. Porque la guitarra está perdiendo para su propósito, para la que fue creada. Cuando llega y tú la tocas y un músico profesional la toca, ¿qué pasa? Qué belleza. Qué rico suena. Oh, estrellita. Sí, y los pollitos. Y entonces empieza a cantar y, oh, qué bonito, qué chévere. O los pollitos suenan armónicamente preciosos. Todo suena precioso. Pero es porque alguien, un maestro, ¿la qué? La está tocando. El músico respondió, porque si la guitarra no está sometida a la mano del músico, por muy costosa que sea, solo producirá ¿qué? Ruido. Así sucede con nosotros. Podemos tener talentos, dones, conocimiento de años en el evangelio, mucha experiencia. No te da pena nada, pero si nuestra vida no está rendida a las manos del Señor, terminaremos haciendo ruido en lugar de producir fruto.
Así que dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Uy, puedo dar aplausos. Gloria a Dios, qué chévere. En Juan 15:5, ¿qué dice? Vamos a leer. ¿Qué dice en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, iglesia, nada podemos hacer. Recuérdenlo. Si vamos a hacer algo para Dios, que sea junto a Él, porque Él es el que nos va a hacer sonar lindo, no con ruido. No algo que solo retiñe. Algo que solo llega aquí al techo, pero no llega a la gloria de Dios. Cuando hay alguien espiritual, de verdad, se siente diferente todo. Hasta cuando predica, hasta cuando canta, hasta cuando toca un instrumento. Uno siente la presencia de Dios, es diferente. No sé si ustedes lo han notado. Cuando hay alguien que ama a Dios y toca ese instrumento, suena delicioso. Suena lindo. Así solo esté tocando uno. Algo pasa en la atmósfera espiritual. Algo pasa. Así que si tú quieres andar en Dios, tienes que estar apegado de Dios, pegadito a Dios, no separado de Él. ¿Cuánto lo creen? No dijo, pocas cosas podéis hacer. Dijo, nada podéis hacer. ¿Qué dice? Nada. Entendámoslo. Sin Dios no puedo hacer nada. Con Dios lo puedo hacer todo. Sin Dios no puedo hacer nada. Con Dios puedo hacerlo todo. Amén. Entiéndalo, iglesia. Entendámoslo. Amén. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que hagas algo extraordinario. Amén. Tal vez solo te está pidiendo que sueltes el control del televisor. De tu televisión. Yo no sé aquí cuántos son celosos con el control del televisor de la casa. ¿Cuántos se pelean, no? O lo dejan allá. Yo quiero mirar hoy. No, yo quiero mirar hoy el partido de fútbol. Nadie más. Ya las veces no soltamos el control de nuestra vida. Queremos solo tomar el control nosotros y no se lo pasamos al que verdaderamente nos va a guiar por un camino de vida eterna. Nos cuesta muchísimo. Pero hoy Dios te dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, iglesia. Porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu casa, en tu familia, en tu vida, en el nombre de Jesús. Esta semana vas a recibir una sorpresa, una bendición del cielo. Señor te va a premiar con un diagnóstico bueno en tu salud, con una herencia del cielo, con una economía próspera, que el Señor va a levantarte y vas a hallar gracia a tus jefes y te van a subir el salario en el nombre de Jesús. Vas a tener paz en tu casa, vas a tener armonía en tu hogar y toda enfermedad huirá de nuestra casa en el nombre de Jesús. Toda enfermedad huirá de nuestra casa porque le hemos dado el lugar a Dios. El lugar que le pertenece a Dios se lo hemos dado, amén. ¿Qué dice la palabra? Tomar tu cruz cada día. Cada día, iglesia. Después de decir, Señor, niéguese a sí mismo, Jesús añadió una condición. Vamos a Lucas 9:23. ¿Qué dice en esa condición en Lucas 9:23? Pongan atención. Lucas dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿qué? A sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto de conocer a Dios, no es que hoy conocí a Dios y ya soy libre de todo. Es cada día. Cada día tienes que luchar por tu bendición. Amén. Cada día. Dios ya te dio el regalo de la salvación. Ahora tienes que luchar.
Luchar por tu salvación. ¿Cuántos lo van a hacer? No vamos a dejarnos robar esa bendición, amén. Ninguno. Es como cuando te dan un regalo bonito. Yo no sé, un regalo precioso que tú dices, uy, qué regalo tan hermoso. Dios me regaló una esposa, voy a hablar. Una esposa bella, hermosa, churca que me está escuchando ya. Bonita, es bien guapa. Me la regaló a mí. Ahora yo tengo que cuidarla y valorarla. Tengo que hacerla sentir que la amo. Día a día. No, usted ya sabe que yo la amo. Entonces no me hubiera casado con usted. Deje de molestar. Cansona. Hágame la comida. Hay gente que es así. Y no entendemos que día a día tenemos que cuidar el regalo que tenemos. Ahora, más con la salvación. Día a día. ¿Ustedes no creen que la salvación es un regalo, pero que no tiene valor? ¿De verdad? ¿Quién te da salvación y vida eterna? Solo Jesús. Y te la dio y te la regaló y ya la tienes. ¿Cuántos tienen el regalo de la salvación? Levanten la mano los que tienen el regalo de la salvación. Y el Señor te dice hoy, toma tu cruz cada día. ¿Y qué es la cruz, iglesia? Para ir rápido, ¿qué es la cruz? La cruz es todo este mundo que nos rodea, porque la cruz para Cristo fue el lugar donde Él murió, donde Él entregó su vida. Amén. La vida cristiana no es una decisión que se toma una vez y luego se olvida. Es una decisión que debemos renovar todos los ¿qué? Todos los días. Es una batalla entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Cada amanecer debemos responder una pregunta. ¿Quién gobierna mi vida hoy? ¿Cristo o mi carne? Pregúntate. Antes de ir y cometer un pecado. ¿Quién gobierna mi vida hoy? ¿Cristo o esta carne? ¿Qué significa tomar la cruz? Mi cruz es mi suegra. A veces decimos, mi cruz es mi trabajo. Mi cruz es mi esposa. Mi cruz es una enfermedad. Pero cuando Jesús habló de la cruz, sus discípulos entendieron algo completamente diferente. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso. Pongámosle pilas. Pongamos. No era un adorno, no era un collarcito. La cruz era el instrumento de ejecución más humillante del Imperio Romano. Ellos lo crearon. El que moría ahí era maldito. El que moría ahí era porque era lo peor, la peor escoria de este mundo. La cruz no es un símbolo de bendición. Entendámoslo. La cruz es un símbolo de maldición, de muerte, de dolor. Y en tiempos de Jesús los discípulos lo entendían porque ellos vivían en ese tiempo y miraban cómo en esas cruces mataban a las personas. En esos maderos mataban a las personas. Por eso ya no vivo para mí, mi vida está entregada. Entonces cuando Jesús dijo, tome su cruz, les estaba diciendo, muere tu orgullo, muere a tu ego, muere a tus deseos pecaminosos, entrégame el control de tu vida. ¿Cuánto le vamos a entregar el control de nuestra vida a Dios? La cruz no es un adorno para exhibir, es un lugar donde el yo debe morir. Donde el yo ¿qué? Debe morir. Se queda ya en la cruz. Tú, yo, ya. Yo dependo es de Dios. Todo lo malo que era ya se fue. Quedó en esa cruz. Clavado en esa cruz. Clavado en ese madero. Todo pecado quedó allí. Por eso no es bueno hacerse la cruz. Por eso no es bueno hacer todos esos y tener algo de eso. Porque la cruz no es la que salva, es Jesucristo.
En la cruz fue todo lo malo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Jesús cargó primero la cruz. ¿Cuántos lo creen? Lo hermoso del evangelio es que Jesús nunca pidió hacer algo que él mismo no hizo. Él mismo no hizo. Él siempre nos daba el qué? El ejemplo. ¿Cuántos lo creen? Antes de decirnos toma tu cruz, él cargó la suya. La cruz de Cristo no fue solo un madero, fue un lugar donde el amor de Dios venció al pecado. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a Filipenses 2:8. Ya vamos a terminar. Anoten este versículo, ténganlo presente. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Noten la palabra obediente. ¿Jesús era obediente? La cruz fue el resultado de una obediencia perfecta, iglesia. ¿Una obediencia qué? Y la cruz que nosotros llevamos también debe ser el resultado de ser obedientes. ¿Cuántos van a ser obedientes hoy? ¿Cuántos van a negarse a sí mismos? A dejar ese orgullo, a dejar ese ego en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo vamos a hacer?